el paréntesis es una S, ¿verdad? ¿Aquí? No, al lado, Ah, LS. es un 2, pero debería ser una S. Ajá, Gracias. ok. Ahí está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer entonces, como les decía, es eliminar o tratar de eliminar I1 en BI para quedarnos nada más con I2, ¿sale? Y bueno, recordar que pues, todas estas condiciones iniciales, sí, este es I2. Entonces estas condiciones iniciales pues se van a ir. Entonces, esta vale 0, esta vale 0, esta también vale 0 y esta también vale 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es despejar I1 de la ecuación 2. ¿Por qué de la ecuación 2? Porque en la ecuación 2 no tengo entradas. Si lo tuviera en las dos, pues no importaría de cuál de las dos lo hiciera. ¿Sale? Entonces despejo de aquí para sustituir en la 1. Entonces me queda que LS I1 de S va a ser igual a I2 de S sobre SC más LS I2 de S. Lo que voy a hacer aquí es factorizar primero el I2. Uno sobre SC más LS por I2 de S. Usando factor común, pues esto es 1 sobre SC más LS que multiplica a SC sobre SC. 2 de S. Entonces L de S y 1 de S es igual a, sumando estos términos, S cuadrada LC más 1 sobre SC por 2 de S. Entonces ya ahora sí despejando el I1 de S va a ser igual a S cuadrada LC más 1 sobre SC por 1 sobre LS por 2. Entonces I1 de S va a ser igual a S cuadrada LC más 1 sobre S cuadrada LC, todo por I2 de S. ¿Sale? Ahí muchos sentirían el impulso de simplificar separando un término porque pues literal se eliminaría una S cuadrada LC del numerador y también del denominador de ese término, quedando un 1 sobre S cuadrada LC más 1. Pero eso no lo simplifica. Aquí vamos a hacer cosa contraria a lo que hacemos intuitivamente de irlo simplificando todo. Aquí lo vamos a ir concentrando todo en un solo término. ¿Sale? Eso es lo que lo va a hacer más simple. ¿Sale? Por eso lo Sí. llevé de esta forma. Entonces, en este punto voy a sustituir I1 en la ecuación 1.
entonces tengo que BI de S va a ser igual a R, que multiplica a I1. Pueden ver ahí. Entonces, voy a multiplicar la R por todo eso. Entonces, voy a tener S cuadrada LC más 1 sobre S cuadrada LC, todo por I2 de S. Ese sería el primer término. El segundo término es SL por I1 de S. Ese ya lo tengo aquí. SL por I1 de S es igual a S cuadrada LC más 1 sobre SC por I2 de S. Y me falta un término que es menos SL I2 de S. ¿Todo bien ahí? Sí, profe. Bien, entonces tengo que sumar esos tres términos para hacer algo similar a lo que hice con I1. Entonces, pues, vamos a, yo creo que a factorizar la I2. Ujú. Hay varias formas de hacer esto, pero bueno, vámonos por esa. En este caso tendré, voy a multiplicar la R, voy a tener RLC S cuadrada más R sobre S cuadrada LC más S cuadrada LC más 1 sobre SC menos SL. Y todo multiplicado por I2 de S. Bien, aquí aplica factor común. Entonces, BI de S es igual a... Me voy a ir con este factor común. Todos los... Bueno, el segundo tiene SC. El primero también lo tiene, pero aparte tiene S cuadrada y L. Y el segundo no tiene nada, así de que voy a tomar S. RLC, S cuadrada más R sobre S cuadrada LC. El segundo término será S cuadrada LC más 1 sobre SC multiplicado por lo que le falta, que sería SL y SL. Y el último término sería esa SL que le falta todo. Ujú. Entonces sería SL por S cuadrada LC sobre S cuadrada LC. Y esto por I2 de S. Eh, ¿Todo bien ahí? Sí, ¿verdad? Sí, profe. B y de S, entonces voy a hacer las multiplicaciones. Ujú. Me va a dar aquí, me faltó el igual. RLC S cuadrada más R más S cúbica L cuadrada C
más SL menos S cuadrada, no, S cúbica, perdón, S cúbica L cuadrada C y todo sobre S cuadrada LC y por I2 de S. Este término y este término se van, entonces me queda que BI de S es igual a RLC S cuadrada más SL más R sobre S cuadrada LC. Todo por I2 de S. ¿Sale? Parecía un chorizón al principio, pero al final no quedó tan grande. Ujú. Bien. Ahora pues simplemente es B0 de S, que ya la teníamos aquí, entre B y DS para obtener la función de transferencia. La salida, B0 de S entre la entrada. B0 de S en este caso es 1 entre SC o I2 de S. La entrada va a ser RLC S cuadrada más SL más R, todo sobre S cuadrada LC por I2 de S. Se van ahí. Aplicando la ley de la tortilla, tenemos en el numerador me va a quedar S cuadrada LC. Y en el denominador voy a tener SC multiplicando a RLC S cuadrada más SL más R. Esta S elimina el exponente, esta C se va con esta otra de acá. Y al final la función de transferencia del sistema va a ser en SL sobre RLC S cuadrada más SL más R. ¿Sale? Ajá, profe, lo que nos decía del exponente de ese es que el de arriba tiene que ser menor o igual al de abajo. Exactamente, así Ah, es. ok. Y algo que no les dije es, vamos a pensar, ¿cuántas variables de estado hubiéramos necesitado para representar este sistema en espacio de estados? Esa es una pregunta, porque ya lo saben, ¿no? Serían tres, ¿no? ¿Por qué tres? Mm, no, dos. La de la derivada del inductor y la de la integral del capacitor. Exactamente, así es. Entonces necesitaríamos dos variables de estado. El número de variables de estado mínimo que necesitamos para representar el sistema lo veremos reflejado en el exponente de S. ¿Vale? El exponente de S del denominador va a corresponder con el número de variables de estado que hubiéramos necesitado para representar el sistema. ¿Sale? Ese es otro tip que les puede servir para saber si van bien o no cuando estén sacando una función de transferencia. Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. ¿Nadie? Bueno, pues entonces les dejo la tarea. Profe, aquí también vamos a diseñar la matriz de estados y todo eso.
No. Ese es un buen punto. La función de transferencia, es decir, esto que tenemos aquí, me da la misma información que la ecuación de estados junto con la ecuación de la salida. ¿Sale? Es decir, en espacio de estados obteníamos un conjunto de ecuaciones, una para cada variable de estado, y luego teníamos una ecuación para la salida. Toda esa información está resumida y está puesta aquí, en la función de transferencia, en esta única ecuación que tenemos aquí. ¿Sale? Solo que aquí no tenemos información de los estados. Y eso es importante porque en espacio de estados yo puedo hacer una retroalimentación. No en espacio de estados, ¿verdad? Simplemente son modelos. Entonces, si yo tengo el modelo en espacio de estados, puedo hacer una retroalimentación de estados. Y una retroalimentación de estados, si el sistema es controlable, me puede poner los polos donde yo quiera. En control clásico, es decir, partiendo de la función de transferencia, también podemos mover los polos, pero los podemos mover a un número limitado de lugares. No limitado porque en la mayoría de los casos es infinito. No, siempre son infinitos los lugares donde podemos poner los polos, pero no son todos los lugares donde los podemos poner. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tal vez un polo lo podemos poner en cualquier posición real menor a -5, por ejemplo. Entonces, no me dejarán mentir. Números menores a -5 hay un infinito número de valores. ¿Sale? Sin embargo, no lo podría poner en -4, no lo podría poner en -3, ¿sale? Aunque puedo ponerlo en un infinito número de lugares, no lo puedo poner donde yo quiera. Incluso no lo podría poner en -6 más i, porque pues me lo limita, ¿sale? En control clásico o utilizando herramientas de control clásico, vamos a tener más limitada la posibilidad de mover los polos del sistema, ¿sale? Sin embargo, el control es sencillo y funciona relativamente bien. Entonces, si necesitan estabilizar, pues yo les recomendaría que hicieran una retroalimentación de estados. Si es que el sistema es, bueno, dependiendo de lo que vean. Veremos más adelante el control proporcional, que es el que nos va a estabilizar. Y va a haber algunos sistemas que no se van a poder estabilizar. Pero algunos de esos sistemas serán controlables y aún así no se podrán estabilizar. ¿Sale? Lo cual que pues no tiene sentido, ¿verdad? En control moderno sí lo podríamos hacer. Bueno, a la tarea. Si no hay alguna pregunta o duda adicional. Entonces la tarea es obtener la función de transferencia de el mismo circuito que ya hicimos anteriormente, pero ahora la salida va a estar únicamente en la resistencia. ¿Sale? CLBI como ven. ¿Sale? Sí, profe. Entonces, esa tarea para el lunes, por favor. Sí, profe. Ya está. Nos vemos entonces el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Sí. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Cuídense. Bye. Gracias, profe. Adiós.